La intervención genética ya había ocurrido. El linaje había sido modificado. El Manu había dado paso al Lumanu. El rango perceptivo estaba reducido. Pero el rumbo definitivo de la humanidad no se define solo por la genética. Se define por la gestión. Y ahí aparece una fractura interna. Porque los Anunnaki o Ásimos no operaban como bloque homogéneo. Había dos visiones, dos enfoques, dos formas de administrar el planeta y el linaje intervenido. Y esa división marcaría milenios de historia. Dos agendas dentro del mismo sistema. Imagina un mismo tablero, un mismo experimento, pero dos maneras opuestas de sostenerlo. Enki y Enlil no encarnan héroe y villano, sino dos modalidades de conducción que chocan entre sí. Enki observa el linaje intervenido como un sistema vivo, maleable, capaz de aprender si se le da margen, como un laboratorio en constante iteración. Enlil mira el mismo linaje como un recurso a ordenar, un componente dentro de una estructura mayor que solo se mantiene estable si nadie se sale del guión. Por eso, cuando se discute qué hacer con la humanidad, no estalla una guerra épica, sino un desacuerdo permanente en la sala de control. Enki propone adaptación, prueba y error, interacción directa con el humano. Enlil propone protocolos, jerarquías, castigos, cadenas de mando claras. La pregunta de fondo no es quién tiene razón, sino cómo se gobierna una especie cuya percepción ya ha sido reducida, permitiendo flexibilidad interna o endureciendo las paredes externas del sistema. La relación con el linaje humano. Desde el inicio, Enki decide acercarse al linaje intervenido como quien acompaña a un niño que empieza a caminar en un terreno inestable. Se implica en lo técnico, pero también en lo cotidiano. Se vuelve una presencia más cercana, casi un tutor del experimento humano. Esa cercanía no es altruismo puro, sino coherencia con su forma de pensar. Cuanto más comprenda el humano su propia estructura, más útil y estable será el sistema a largo plazo. Enlil, en cambio, elige la distancia. Para él, la separación entre dioses y humanos no es un capricho, sino una medida de seguridad. Cuanto más lejos esté la base de la pirámide del vértice, más fácil es mantener el orden. Así emergen las capas de autoridad, los intermediarios, los representantes y los códigos que definen quién habla en nombre de quién. El resultado, con el tiempo, es que el humano aprende a mirar hacia arriba buscando permiso, en lugar de hacia adentro buscando guía. La consolidación del modelo vertical. La visión de Enlil termina cuajando en la estructura general del sistema, como si una pauta organizativa se hubiera copiado una y otra vez sobre diferentes culturas y épocas. Se establece un patrón, una entidad superior incuestionable, una cadena de intermediarios y una base humana que solo puede obedecer, temer o esperar. Esa arquitectura se replica tanto en los planos sutiles como en las formas de gobierno visibles. Siempre alguien arriba, siempre muchos abajo. En un linaje ya limitado perceptivamente, esta configuración tiene un efecto profundo. La conexión interna, que antes podía haber funcionado como brújula, se atrofia poco a poco al no ser utilizada. La autoridad externa ocupa su lugar, convirtiéndose en la referencia principal. El ser humano empieza a desconfiar de su propia percepción y a fiarse más de lo que una figura externa le dice que es verdad. La fragmentación, entonces, ya no es solo genética o energética, se vuelve también psicológica.
La influencia en la narrativa religiosa. Siglos más tarde, cuando aparece la figura del Dios de Abraham, lo que se representa no es simplemente un principio abstracto del cosmos, sino, desde esta línea de lectura, un nodo concreto dentro de esa jerarquía de gestión. El relato religioso, en consecuencia, deja de ser solo la historia de un pueblo que busca lo sagrado y se convierte en el reflejo codificado de una relación de poder. Lo divino se mezcla con lo administrativo. Así, la obediencia asciende de nivel. Ya no es solo una norma social, sino un mandato que viene de arriba en todos los sentidos. La desobediencia no es únicamente un problema político, sino una falta espiritual. El miedo encuentra una justificación trascendente. Temer al castigo de la autoridad ya no es una reacción humana básica, sino una supuesta condición para estar a salvo. El control, entonces, adquiere un aura de inevitabilidad y sacralidad. La herencia psicológica del conflicto. El desacuerdo entre Enki y Enlil no queda archivado como un episodio antiguo, sino que se filtra en la forma en que los humanos aprenden a relacionarse entre sí. Cada imperio que se levanta en nombre de una verdad única, cada religión que se proclama poseedora del acceso exclusivo a lo divino, cada pueblo que se autodefine como elegido frente a un enemigo, repite, en otro nivel, aquella fractura original. Lo que fue una diferencia de gestión se convierte en un patrón de polarización colectiva. La humanidad, con su percepción limitada, percibe las consecuencias: guerras, disputas, dogmas, fronteras, pero rara vez alcanza a ver el diseño de fondo. Se acostumbra a vivir en bandos, a pensar en términos de nosotros contra ellos, a creer que la confrontación es inevitable. La energía del conflicto Enki-Enlil se reescenifica una y otra vez, con nuevos nombres, nuevos símbolos y nuevas banderas, pero con la misma lógica subyacente. Dos visiones enfrentadas que arrastran a millones de personas. La consecuencia invisible. La huella más profunda de este proceso no se ve en los mapas ni en los libros de historia, sino en el interior de cada individuo. Con el paso de los milenios, el humano empieza a verse a sí mismo como alguien que nunca está completo por sí solo, que siempre necesita que un otro valide, apruebe o autorice su existencia. La percepción de inferioridad no nace solo de las condiciones materiales, sino de un marco interno que lo hace sentirse pequeño frente a cualquier figura que represente poder. En ese punto, la autoridad deja de ser una función y se vuelve una creencia. La soberanía interna no desaparece, pero queda dormida, relegada al territorio de lo imposible o lo peligroso. El sistema, entonces, ya no necesita ejercer fuerza bruta de manera constante. El propio ser humano sostiene desde dentro los límites que lo encadenan. La fractura de gestión entre Enki y Enlil termina cristalizada como fragmentación psicológica en la especie, un linaje que duda de sí mismo y que por ello resulta más fácil de dirigir. Conclusión del tercer episodio. La intervención genética redujo el rango. La fractura entre Enki y Enlil definió la forma del control, pero todavía faltaba algo para que el sistema se volviera verdaderamente estable. La genética limita, la autoridad organiza, pero lo que mantiene un sistema durante milenios es la programación interna del miedo. Y eso no ocurre solo por estructura política. Ocurre cuando la supervivencia se convierte en frecuencia dominante. En el próximo episodio, vamos a entrar en ese núcleo. Cómo el miedo pasó de ser un mecanismo biológico puntual a convertirse en el motor permanente del comportamiento humano.
porque cuando el miedo se normaliza, el control deja de necesitar supervisión constante, y ahí es cuando el sistema se vuelve verdaderamente eficiente.